Padre, en el nombre de Jesús, rogamos que tu Santo Espíritu hable a nuestro corazón. Queremos, Señor, crecer en tu gracia. Queremos conocerte mejor. Queremos, Señor, hacer a un lado confusiones. Queremos concentrarnos en la verdad de tu palabra. Háblanos ahora, mi Dios. Muévenos a obedecerte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Será necesario el bautismo en la vida del creyente? Esta mañana no tengo ninguna intención de criticar iglesias, religiones o otra denominación. Pero sí creo que es necesario hacer mención a algunas cosas, a algunas ideas que sencillamente no creemos. Por lo tanto, hay que mencionarlas. Y lo hago como enseñanza y lo hago en aclaración. Hay algunas iglesias que han pensado que el bautismo no es necesario. Por ejemplo, movimientos evangélicos como el Ejército de Salvación o la Sociedad de Amigos no lo han visto como necesario. Aún en movimientos extremistas pentecostales se ha dicho, ya que hay el bautismo del Espíritu Santo, ya no hay necesidad del bautismo en agua. Y se ha considerado como algo inferior. Pero cuando consideramos la palabra de Dios, ¿qué es lo que la Biblia dice concerniente a bautismo en agua? Pues es aquí, hermanos, donde les invito a abrir sus Biblias conmigo a un pasaje que ya consideramos de Mateo 28, 19, 20, lo consideramos de otro punto de vista. Estábamos dando introducción a esta serie y hablábamos de la gran comisión y de la necesidad de discipulado. Estábamos hablando de Mateo 28, 19, cuando Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Históricamente se le ha llamado a eso que he leído una ordenanza. Por lo tanto, así lo he puesto por título en este mensaje. Y veamos, hermanos, que yo también tomé homilética y yo también escucho a muchos predicadores y yo sé que estamos en días modernos cuando a los títulos debiéramos de ponerle un título más creativo, así, más a la onda, más que capte la atención. Bueno, ustedes van a ver que los títulos que yo pongo son al grano. De esto voy a hablar, de esto voy a predicar, este es el título. Así es de que por eso, así es. Vamos a hablar de la ordenanza del bautismo neotestamentario. Es decir, ¿por qué primero le llamamos ordenanza? Pues porque es sencillamente un mandamiento. Es un mandamiento del Nuevo Testamento que declaró la persona de Cristo Jesús. Una ordenanza en sí es sencillamente un rito exterior que asignó Cristo Jesús para que visiblemente se presente una señal que exprese y confirme que tenemos aquí a un creyente. En un paráfrasis de esa definición diría sencillamente,
que una ordenanza es un mandato de Cristo Jesús, donde Él mandó que aquello que se ha declarado en lo interno venga a expresarse en lo externo para que confirme así que esta persona ha puesto su fe en Cristo Jesús. Comenzamos esta mañana, mis hermanos, con un mandato. Tenemos el mandato de bautismo. Y lo que encontramos primero es que en la declaración de Cristo Jesús, en esta gran comisión que está en el versículo 19, recuerden ustedes que Jesús estaba ya asumiendo que el pueblo había entendido que debía de ser testigo. Los discípulos ya habían entendido que debían de ir por todo el mundo y llevar el evangelio. El Señor Jesús asume que lo van a hacer y ahora dice, la siguiente cosa e importante que debe hacerse es bautizar a aquellos que están confesando a Cristo Jesús como su Salvador. Ahora, lo primero que establecemos, hermanos, es el requisito. No podemos bautizar a una persona que primero no ha confesado al Señor Jesús como su Salvador personal. Vamos a una cita favorita de otro movimiento en Hechos capítulo 2 y el versículo 38. Porque aunque esta cita se ha distorsionado para aplicarlo para otra cosa, de ahí mismo nosotros podemos deducir enseñanza para nosotros. Pero hermanos, hay una regla en la interpretación de la Biblia, y es que nunca se saque una cita de su contexto, a no ser que también se va a comparar con la enseñanza y la armonía de la palabra de Dios. Entonces, no vamos a sencillamente sacar esta cita y aplicarla, pero aplicarla de acuerdo a lo que la Biblia enseña, especialmente en el Nuevo Testamento. Pero, vean ustedes lo que está en Hechos 2:38. Pedro estaba predicando. Era la fiesta de Pentecostés. El Espíritu Santo había descendido sobre aquellos creyentes 120 que estaban orando por 10 días en aquel lugar de aposento alto. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo vino y la gente, de acuerdo a la promesa del Señor Jesús, comenzaron a hablar en otros idiomas. Pues aquello conmovió a todos los judíos que estaban en Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés, y comenzaron a acercarse a aquel lugar, y al acercarse, muchos de ellos que venían de distintos países, aunque todos eran judíos, comenzaron a hablar, a escucharme, perdón, a aquellas personas judías hablar en su idioma. Y dijeron, están embriagados, pero el problema era que eran más o menos las 10 de la mañana. Y Pedro toma el lugar para predicar mensaje, para explicar lo que está sucediendo. Y cuando el hombre ha terminado su exposición de Joel 2, explicando lo que Dios estaba haciendo, llamó a arrepentimiento a estos judíos y concluye cuando ellos en verdad dicen, ¿ahora qué hacemos? Si nosotros somos los que hemos contribuido en la crucifixión de Cristo Jesús, ¿ahora qué hacemos? Y Pedro les contesta estas palabras. Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, hay explicación, hermanos, que vamos a hacer en esta serie y vamos a regresar a esa cita, pero por hoy concentrémonos en la primera palabra de Pedro en ese mensaje. Arrepentíos. Es decir, antes de que pueda haber un bautismo,
Antes de que pueda haber una declaración y una señal externa de algo que ha sucedido en el interior, tiene que haber primero un arrepentimiento. No hay necesidad de bautizar a una persona que no ha venido primero a confesar a Jesús como su Señor. Tiene que haber primero un arrepentimiento y una confesión de la persona de Cristo y luego el bautismo. Hay muchos que han sido bautizados de niños o de infantes, de bebés. En mi caso, ya lo he presentado en testimonio en estos mensajes introductorios. A mí me bautizó un obispo metodista cuando yo tenía 8 años. Mi querida madre nunca me dejó olvidar que yo le dije a ese obispo que yo quería ser pastor. Pues tendría mucho interés, hermanos, pero salvo no era. Yo no vine aceptando a Cristo Jesús hasta los 24 años de edad, y cuando me entregué al Señor, me devolví a ese bautismo y yo estaba queriendo convencerme que yo no necesitaba ser bautizado ya, porque yo ya había sido bautizado a los 8 años de edad, hasta que no comencé a entender la palabra de Dios, y lo mismo que estamos presentando hoy. Hay personas que han aceptado a Cristo y quieren agarrarse de un bautismo pasado y aplicarlo a su vida nueva. No se puede. Yo estoy diciendo esta mañana que un bebé no puede ser bautizado hasta que no entienda que es pecador. ¿Qué estoy diciendo? Que una criatura, cuando nace, aunque nazca con una naturaleza pecaminosa, esa criatura no es culpable por su pecado. No es culpable hasta que no llegue a una edad de conciencia, cuando tenga comprensión de conceptos espirituales. Ahora es cierto, hay niños que usted le dice, no haga eso, y no lo hace. Y hay cosas que el niño entiende que son buenas y que son malas, pero eso no quiere decir que la criatura entiende conceptos espirituales. Pero hermanos, cuando esa criatura comienza a desarrollarse, y hay niños, hermanos, que se desarrollan más rápido que otros, y hay niños que muy temprano, en su niñez, comienzan a entender lo que es el cielo y lo que es el infierno. Comienzan a entender que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, murió por ellos, y que su sangre, cuando fue derramada por ellos. Y hay niños, hermanos, fíjense, sin exagerar, que a la edad de 3 años de edad han entendido ese concepto bíblico. Mientras otros lo entendieron a los 4 años, y otros a los 5 años, y otros así. Y nadie puede decir cuándo el niño va a entenderlo en sí. Pero hermanos, tenemos a personas que hasta la fecha ya de adultos están dando su testimonio, dándole la gloria al Señor. Conozco a un profesor que nos contaba que su hija, que ya adulta, daba testimonio y decía, en verdad, yo tenía 3 años cuando entregué mi vida a Cristo Jesús, y mi vida siempre ha sido de Él. Qué lindo, ¿no? Pero eso no ha sido cierto de todos. Entonces, por eso no bautizamos a niños, no bautizamos a bebés. ¿Por qué? Porque no tienen nada de qué arrepentirse. Ahora, en la Iglesia Católica Romana se han bautizado a niños. ¿Por qué? Porque por allá en el año 300,
un teólogo y filósofo de la iglesia romana de nombre Tomás Aquino. Enseñó a la iglesia y convenció a los padres de la iglesia que en Génesis capítulo 3, el pecado original de Adán y Eva no era el pecado de que Adán tomó una fruta literal de un árbol, sino que Adán y Eva participaron del fruto de relación sexual y por lo tanto cometieron pecado. Si estamos en una conversación, discusión, debate, lo que usted le quiera llamar, con un sacerdote católico romano y le hacemos la pregunta, señor cura, ¿usted cree en el pecado original del hombre? Él va a contestar que sí. Y señor cura, ¿dónde se encuentra ese pecado original? Él va a decir, se encuentra en Génesis capítulo 3. Pero cuando ya nos sentemos a interpretar esa verdad bíblica y que comencemos a entender, bueno, pero ¿cuál es entonces ese pecado original? Entonces, mis hermanos, ahí se va a hacer la diferencia. ¿Sí? Ahí va a haber la diferencia y usted va a decir, no, estamos hablando de dos conceptos muy distintos. ¿Por qué? Porque, hermanos, nosotros hemos aprendido en la interpretación de la palabra de Dios que la primer pauta, la primera regla de interpretación es interpretar la Biblia literalmente. Primero, es cierto, va a haber figuras en la palabra de Dios, las vamos a entender. Pero lo primero es leerlo como leemos todos los libros. Voy a leerlo primero literalmente. Ahora, ¿qué ha sucedido en el romanismo? Por esa equivocación teológica, ¿qué sucede? Pues suceden muchas interpretaciones que vienen a perjudicar, donde entonces la relación íntima de la pareja en el casamiento para el romanismo, para la doctrina romana, es un pecado. Y tal cosa contradice la enseñanza del Antiguo Testamento, tal cosa contradice el Nuevo Testamento. Y ahora entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Bueno, la iglesia entonces tiene que inventar otra cosa y decir, entonces hay la necesidad de bautizar a los niños. ¿Con qué fin? Con el fin de llamarle al bautismo un sacramento, porque un sacramento es aquello que va a tener favor y gracia en ello. Entonces ahora hay que bautizar al bebé, ¿para qué? Para que se le remueva el pecado venial de sus padres. Y ahora la criatura es establecido desde ese momento salvo, y por eso entonces no es raro ir a un funeral católico romano donde el sacerdote dice, si esta persona, este difunto, fue bautizado por la iglesia como niño, entonces Pedro abre las puertas del cielo y lo recibe. Es por eso que decían los hermanos la semana pasada concerniente al tema de os es necesario nacer otra vez, que hay personas que están creyendo falsedades y mueren en esa falsedad. ¿Qué dice la Biblia? Hermanos, hay que nacer de nuevo primero. Y eso solamente lo puede hacer la persona. Solamente la persona, al entender la palabra de Dios, es donde entonces viene a recibir a Cristo Jesús. Juan 1:11, por primera vez esa persona tiene el derecho de ser llamado hijo de Dios. Romanos 10:9, la persona ha confesado con su boca que Jesús es el Señor. ¿Qué dice Pedro? Pablo dice, yo no pequé hasta que no conocí la ley. ¿Qué quiere decir? Hasta que no llegué a una edad de conocimiento, de entendimiento, de comprensión. Entonces, en este momento, ya soy culpable de pecado. Hermanos, la persona tiene que ser primero un creyente, un hijo de Dios. Ahora, ¿cómo vamos a bautizarlo? Pues, hermanos, en la Biblia solamente es en agua.
Y es por inmersión. Vean ustedes el texto, hermanos, donde, francamente, los traductores de la Biblia no hicieron justicia al texto de acuerdo a las normas que se usan en la traducción de la Biblia. Porque cuando los traductores nos dan las palabras de la Biblia, siempre nos dan la traducción de la palabra y no la misma pronunciación de la palabra. Por ejemplo, en el 19, véanlo ahí, Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cuál debiera de ser la palabra ahí? La palabra debiera de ser sumergir o sumergiéndoles. Pero como había controversia en esos días, aún en ese siglo, el siglo XV, también había controversia sobre cómo estaban bautizando las iglesias. Habían iglesias que lo hacían por aspersión, hay que mojar al niño por la cabeza, hay que mojarlo con agua bendita y ponerle en una crucita. No. En la Biblia, el bautismo neotestamentario es por inmersión. Si consultamos Hechos 8:39, dice la Biblia, que cuando el eunuco confesó a Jesús como su Salvador, le dijo a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? El eunuco había entendido que todos los que estaban profesando al Señor Jesús se identificaban con Él en su muerte y resurrección a través del bautismo. Y Felipe escucha aquello y ve el agua y Felipe dice, si has creído que Jesucristo es el Señor, puedes ser bautizado. ¿Y qué dice la Biblia? Dice la Biblia, bajaron ambos al agua. O si consultamos lo mismo en el ministerio de Jesús, dice la Biblia, que Juan el Bautista y Jesús salieron ambos del agua. ¿Por qué? Porque aún, hermanos, en el significado de lo que significa aquello que el Señor hizo por nosotros, espiritualmente hablando, o en el bautismo, es aquello una verdad. Tiene que estar el agua ahí para que también se declare el simbolismo de ello, que vamos a ver ahorita en un momento, pero está ahí en Romanos 6, del 3 al 5. Ahora, veamos lo que, sin ninguna irreverencia, llamaríamos aquí la fórmula. Vean el 19, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquel que viene a efectuar en nosotros el tabernáculo de Dios en nuestro corazón es el Espíritu Santo. Aquel que nos mueve a salvación es el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que el Padre, que el Hijo, que el Espíritu Santo están involucrados en nuestra salvación. Por lo tanto, bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, pero alguien dice, sí, pero en el libro de Hechos, hermanos, dice que se bautiza en el nombre de Jesús. Exactamente, es lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar la autoridad de la persona de Jesús y vamos a hacer exactamente lo que Él dijo que hiciéramos. Vayan, bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñen en todas estas cosas que os he enseñado. Y lo haremos. Ahora, fíjense bien, mis hermanos, porque hay movimientos religiosos a nuestro alrededor, representados en iglesias de distintos nombres, que no están bautizando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y yo no sé si a usted en alguna ocasión le han llamado trinitario. Pero si una persona le dice, como quien le esté llamando a usted una maldición y le diga, usted es trinitario, sépalo quién está hablando. Porque lo más seguro es que viene de un movimiento religioso llamado Solo Jesús. Solo Jesús. Y otra vez, hermanos, ya como dije por introducción, ahorita no estoy queriendo ni criticar a nadie, ni defamar a ningún movimiento, pero déjeme decirle algo. La denominación Iglesia Unida Pentecostal
no es una iglesia evangélica, no es una iglesia cristiana, es una herejía. Ni los mismos pentecostales aceptan el movimiento de la Iglesia Unida Pentecostal. ¿Por qué? Porque enseñan lo mismo que enseña la Iglesia Apostólica, enseñan lo mismo que le enseña la Iglesia de la Santidad, y muchas veces sencillamente tenemos que pausar y decir, ¿qué es lo que ustedes creen concerniente al bautismo? Y déjenme decirle, están tan apasionados con lo que creen, que yo conozco de personas que han llegado a iglesias como las nuestras, y cuando llegan ahí al pasillo, le preguntan así la pregunta al ujier que está ahí con el boletín para recibirlos, le preguntan, dispense, Señor, nosotros queremos venir a adorar aquí a la iglesia de ustedes, pero queremos hacerle primero esta pregunta. ¿Cómo bautizan ustedes aquí? Pues déjenme decirle que lo primero que va a hacer el ujier nuestro es que va a estar un poquito pasmado, un poco confundido. ¿Cómo dice usted? Que si bautizamos aquí, sí, pero no estamos bautizando ahora. Bautizamos aquí los primer domingo en la noche del mes. Es lo que usted quiere bautizarse. No. Yo quiero saber aquí, ¿cómo bautizan? ¿Bautizan aquí en el nombre de Jesús? Lo más seguro que el ujier va a decir, amén, hermano. Aquí seguimos al Señor Jesús, amén. No. La pregunta es, ¿ustedes bautizan aquí en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en los tres dioses? Hermanos, por favor. Por eso tenemos esta enseñanza. Para que se levanten las banderas rojas y diga usted, aquí está algo mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que promueve esa doctrina, cuando usted le pregunta, ¿quién es el Padre? Él dice, es Jesús. Ah, qué raro. El Padre es Jesús. Ajá. Y el Hijo, pues es Jesús. Y el Espíritu Santo, pues es una manifestación de Jesús. Ah, entonces ¿todos son Jesús? Sí, todos son. Qué raro, mira. Me senté con un jovencito de este movimiento y le dije, mira, mijo, cuando Juan el Bautista estaba en el Jordán, estaba bautizando a la persona de Jesús. Ahí estaba Jesús, ¿verdad? Dice la Biblia que se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Vamos? ¿Estamos bien? ¿Me explico? El Padre, la voz del cielo. Y luego el Espíritu Santo, como iba a descender sobre Jesús, pero al descender, pues ese Espíritu no se iba a ver. Entonces Dios lo puso en forma de paloma, y ahí viene el Espíritu Santo, dice la Biblia, que descendió sobre él. ¿Sí? Y le digo al joven, a ver, mijo, ¿cuántos son? Dice, en su orgullo, ¿no? Dice, no sé, yo no estaba allí. Hermanos, estamos hablando verdades. Es importante lo que estamos diciendo, y nosotros creemos en el Dios verdadero que nos dio a su Hijo Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es el significado del bautismo? Vamos al libro de Romanos. En Romanos, el capítulo 6, está el significado del bautismo. ¿Sí? Ahora, cierto. Romanos 6, hermanos, primero es una enseñanza de lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Y el apóstol Pablo, escribiéndoles en Roma, está explicándoles, hermanos, ¿por qué vamos a vivir como antes? ¿Por qué vamos a vivir en pecado como antes? Que no es cierto que ahora nosotros los que hemos confesado a Cristo Jesús tenemos que actuar como muertos. ¿Por qué? Porque cuando recibimos de Él, cuando Él nos llenó de su Santo Espíritu, después de que nosotros le confesamos, ¿qué dice Pablo? Fuimos bautizados juntamente con Él a través del bautismo. Nos identificamos con su muerte para que entonces, ya entregando al hombre viejo, ahora salgamos a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué sucedió eso? ¿Cuándo sucedió eso, hermanos? En el momento que usted entregó su vida a Cristo Jesús. Por eso, mis hermanos, nosotros no vamos a llamarle al bautismo en agua un sacramento. ¿Por qué? Porque, hermanos, en el agua no hay salvación. ¿En dónde hay salvación? En la persona de Cristo Jesús, su sangre derramada en la cruz. Me decía una hermana que no había entendido la palabra, después de que yo la bauticé, dice, ay, hermano, me siento tan contenta, porque parece que cuando usted me bajó al agua, hermano, y me sacó, sentí como un tremendo peso que se cayó de mí. Le dije, hermana, por favor.
si usted no había entendido la salvación es una cosa, pero déjeme decirle algo. ¿Qué pasó? Desde antes que usted entrara al agua, hermana, el Señor ya la había perdonado, ya le había quitado esa carga que traía. ¿Sí? El agua, hermanos, viene a ser simbólico. El bautismo viene a ser simbólico. ¿De qué? De lo que ya sucedió. ¿Sí? Usted ya puso su fe en el Señor Jesús. ¿Y ahora qué? Ahora, usted lo hizo en lo secreto. A lo mejor estuvo en la iglesia. A lo mejor no levantó su mano. A lo mejor no caminó por el pasillo. A lo mejor nadie lo vio en cárcel. Pero ahí donde estaba usted, en los secretos de su corazón, usted se entregó al Señor. O quizás lo hizo por allá en su casa y nadie sabe. Pero ahora, ¿qué dice el Señor? Ahora, ven, hijo mío, y decláralo públicamente. Y en el simbolismo del bautismo, ¿sí? Baja al agua. Como aquello que ya sucedió en tu vida con el viejo hombre, únete y participa con la persona de Cristo Jesús en su muerte, y luego ahora sí, sal para una vida nueva. Pero no es para salvación. Por eso, hermanos, no aceptamos el bautismo de la Iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque en términos teológicos le llamamos bautismo regeneral. Es decir, ellos dicen que usted no es salvo hasta que no se bautiza. Si hubieran sido dos personas de la Iglesia de Cristo hablándole a usted de Cristo Jesús cuando primero le testificaron, en ese día que usted derramó su vida ahí delante del Señor y usted confesó al Señor Jesús como su Salvador, entonces ellos le hubieran dicho, ahora sí, amigo, ¿sabe qué? Mi hermano en Cristo, ahora sí. No, olvídese, usted no es hermano en Cristo. ¿Sabe qué? Vaya y cámbiese. Vámonos a la iglesia porque ahorita mismo voy a llamarle al pastor, a uno de los ministros de la iglesia y nos van a abrir el templo. Ya el agua está lista y le vamos a bautizar porque si no, mi amigo, usted todavía no es salvo. Y por eso, hermanos, he puesto la pregunta. Pablo dijo a la iglesia en Corinto, mas el Señor Jesús no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay poder del Señor para salvación a aquel que crea. Es decir, desde el momento que se confiesa a Jesús, en ese momento hay salvación, agua o no agua. ¿Qué sucede si yo fui allá al Parkland y estoy con esos jóvenes que venían de Longview, de una explosión tremenda, y estaban ahí en sus últimas horas? Vamos a decirles, hermanos, que los dos muchachos murieron, uno en los siguientes días y uno a la semana. Yo fui y le hablé a los dos de Cristo Jesús, y los dos se entregaron a Cristo Jesús, y con lágrimas en sus ojos, y yo le decía al muchacho, dime, joven, si has entendido, ciérrame las pestañas, ciérramelas, yo estoy orando contigo. Y aquel muchacho las abría y las cerraba, y las lágrimas que le corrían, no lo podía ver. ¿Y qué dice la Biblia, hermanos? El que cree será salvo. ¿Cómo le iba a sacar de ahí? A ver, por favor, alguien, ayúdenme. Necesito llevarlo por ahí a un estanque de agua. Necesitamos bautizarle. Ya era salvo, hermanos. Ya era salvo. Por la gracia de Dios. Entonces, ¿qué? Los bautizamos y simbólicamente se repite aquello que ya se declaró en sus personas y ya se efectuó. Ahora, algunos van a decir, bueno, hermano, yo sé que yo debo de bautizarme, voy a poner en oración. La Biblia no dice que lo ponga en oración, la Biblia dice que obedezca. ¿Ya creyó? Hermanos, Hechos el capítulo 16, tenemos a Pablo y a Silas predicando y cantando y orando en la cárcel, y el carcelero está escuchando todo, y por ahí el terremoto abre las cárceles, el carcelero piensa que se le van los hombres,
Pero luego, ¿qué sucede? Le dicen, aquí estamos todos, no te hagas mal. ¿Y qué sucede? El carcelero hizo la pregunta, señores, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Y ellos dijeron lo que hemos aprendido, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y entonces, ¿qué pasó? Ahora sí, vamos hermanos. ¿Qué pasó? Dice la Biblia que entonces, él se los llevó a su casa en medio de la noche, pues nadie sabía, él era el único guardia, él el único que estaba velando ahí. Se los llevó a su casa, les lavó las heridas, les dijo, ahora lo mismo que ustedes estaban enseñando y predicando en la noche y orando, ahora compártanlo con mi familia. Y la esposa y los hijos también, hermanos, conocieron al Señor Jesús. Y luego, ¿qué dice el texto, hermanos? Hechos 16:33, y él, tomando, ¿a quién? A Pablo y a Silas, en aquella misma hora de la noche. ¿Cómo, hermano? Pero si es la madrugada, pues exactamente. Les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Yo tengo esta pregunta, hermanos. ¿Por qué la urgencia? ¿Que no le dijo alguien ahí a este hermano, mejor nos esperamos hasta que salga el sol, ¿no? ¿Pero qué? Hermanos, Jesús lo ha ordenado que nos bauticemos después de creer. Y si usted ve en Hechos 2, cuando aquella gente se entrega a Cristo en la predicación de Pedro, se arrepintieron, dice la Biblia, y 3,000 fueron salvos ese día y se bautizaron. No había que esperar. Y vamos que en este día, como hay tanto libertinaje, y como no hay persecución, y como no hay leones, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? Entonces, hermano, déjeme presentarle un estudio para que usted entienda lo que significa ser bautizado. Pero la urgencia, hermanos, está allí. Algunos de ustedes ya saben de Marcelino, ¿no? Marcelino vino de ilegal de México y estaba viviendo aquí, visitó nuestra iglesia y llegó a conocer a Cristo Jesús. Marcelino, como muchos de los hombres, había dejado a su familia por allá en México, su esposa. Pero Dios me puso una carga en mi corazón por discipular a Marcelino, un hombre muy humilde. Nos comenzamos a reunir muy frecuentemente para discipularlo. Y él venía como a eso de las 10 de la mañana, 11 de la mañana, y nos sentábamos y yo comenzaba a discipularlo de la palabra de Dios. Un día llegó Marcelino y me dice, hermano Galván, me he encontrado un tesoro, hermano. Y yo pensé, ay Marcelino, estoy tan ocupado. No, hermano, no, usted tiene que venir. Quiero que vayamos en su coche y vamos, hermano, he encontrado un tesoro. Y yo primero pensé, ay, este hombre, ¿qué se encontraría? Bueno, pero ya en el camino me iba convenciendo del tesoro y entonces yo pensé, a mí se me hace que un mafioso por ahí escondió un dinero, lo tiene enterrado y este bárbaro se lo enterró, me va a compartir conmigo, ahora sí, vámonos. Vamos a encontrar el tesoro. Entonces ya llegamos, ya volteamos, ya llegamos a este parque, hermanos, de aquí de la central, aquí, Central Park. Y me dice, estacione su carro, hermano, vamos, mire, está por allá. Y yo pensé, no, esto es serio, este hombre se encontró una maleta llena de dinero, la va a compartir conmigo, vamos rápido. Entonces, ya él llegó antes de mí a la orilla del arroyo que está ahí, y entonces me dice, hermano, aquí está. Y entonces yo llegué a la orilla y que le comienzo a ver con mis buenos ojos, y yo andaba por debajo viendo, buscando una maleta, una bolsa, algo con dinero, con plata, ¿no? ¿Dónde está Marcelino? Dice, ahí está, hermano. Le digo, no, Marcelino, no la veo. ¿Dónde está? Hermano, le digo que ahí está. Y hermano, ¿saben qué me estaba diciendo Marcelino? Marcelino quería ser bautizado. Digo, Marcelino, pero no tiene ni agua el arroyo, Marcelino. Dice, sí, hermano, pero mira, hay algunos charcos, mire. Le digo, Marcelino, por favor, mira, ¿sabes qué? ¿Por qué no te esperas a cuando tengamos bautismos en la iglesia? Dice, no, hermano, porque ya el Señor
ha redarguido mi corazón y yo voy a llevarle ya el tesoro que he encontrado. Y yo quiero irme ya a mi casa, hermano, yo ya voy a la carretera. Le digo, pero ni traes nada, Marcelino, ni maleta, ni nada. No, dice, así me voy a ir. Y le digo, pero entonces, ¿cómo te vas a bautizar? Dice, usted no se preocupe, usted me va a bautizar. Y entonces yo pensé, ay, Señor, este hombre no lo puedo convencer. Yo no sé cómo le va a explicar a la iglesia el domingo, pero Dios me va a dar de su gracia. Me quité los zapatos, me levanté. Hermano, yo traía corbata, una camisita muy bonita, unos pantalones cafés. Me los armangué hasta aquí de las rodillas, me bajé, andaba buscando un charco, hermano, que tuviera suficiente hoyo. Digo, para profundidad, ¿no? Entonces, al final le dije, bueno, Marcelino, yo creo que está aquí. Cuando me volteo, hermanos, lo bueno que traía el hombre, esos calzoncillos azules así, como de boxer. Volteé para arriba y estaba una cocina y una señora ahí. Y dije, ay, Señor, no me vayan a ver aquí. Hermanos, lo bauticé en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque hay urgencia. Pero ¿saben qué también? En el mismo texto. Vean sus Biblias, hermanos. Hechos 16, 22. Hay la seriedad del bautismo. Hay la seriedad. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque el carcelero quizás participó en azotar a estos discípulos. ¿Por qué? Porque habían predicado el Evangelio. ¿Sí? ¿Y qué sucede? El carcelero, que ha visto la maravilla de Dios, está dispuesto a sufrir lo que tenga que sufrir, pero él ha encontrado la paz de Cristo Jesús. ¿Saben por qué, verdad, hermanos? Porque el siguiente día hay la probabilidad que a este soldado romano, el siguiente día alguien iba a saludarle y decirle, ¿qué tal, señor carcelero? César es señor. Saludo conocido del día. Y el carcelero tenía que responder a su amigo, sí, buenos días, pero Cristo es el Señor. Y la persecución, hermanos, tenía que comenzar a menudo. Yo pongo esto en esta lección, hermanos, porque no estamos, por la gracia de Dios, viviendo en un país donde hay persecución. Pero sí les aviso que esta misma semana los guerrilleros en Colombia quemaron Nuevos Testamentos de una tribu de indígenas. Se habían entregado al Señor Jesús y 33 de ellos tuvieron que huir de su aldea porque habían puesto su fe en el Señor Jesús. ¿Saben por qué digo esto, hermanos? Porque esto no es un juego. Porque entregarse a Cristo Jesús es lo más sublime y obedecerle a través del bautismo es lo siguiente, pero se hace cuando hemos creído verdaderamente en el Señor Jesucristo. Y si lo ha hecho usted, mi hermano en Cristo, ahora ¿sabe qué? Bautícese. Bautícese. Usted va a ser un testimonio a su misma persona. Ese día que usted se bautiza, usted sale y usted da gloria al Señor, porque usted sabe en su corazón que usted ha obedecido al Señor Jesús, y ahora sí usted, como decía el himno, heme aquí, Señor, ahora sí, Señor, ¿qué más sigue? Estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Y luego, ¿saben qué, hermanos? Como la iglesia está presente, pues es usted testimonio a la iglesia. Y la iglesia se da cuenta que el Señor está añadiendo, y aquello que sucedió en secreto, ahora se declara, y por eso hemos dicho a todos, hermanos, ¿saben qué? De su testimonio. ¿Por qué? Porque también hay gente que no conoce a Cristo Jesús. Y le decimos a mis hermanos y que van a bautizarse, hermanos, inviten a sus familiares, a los que no conocen a Cristo, que vengan. Y sean testigos de lo mismo. ¿Por qué? Porque en esos casos muchos se han entregado a Cristo Jesús también. Hermanos, la invitación esta mañana es a bautismo. Si usted ya conoció a Cristo Jesús, usted ya le confesó, entonces tome ese anexo en su boletín y póngale ahí, hermano, mi nombre es tal y yo me bautizo esta noche. ¿Qué más necesito? Ya, hermano. Nomás tráigase un cambio de ropa y una toallita y vámonos. Y usted véngase con un testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos. Vamos a orar. ¿Qué si en esta mañana hay una persona aquí que diga, hermano, pero yo ya fui bautizado?
Bueno, entonces la pregunta es, ¿y aceptó a Cristo Jesús antes de bautizarse? ¿O ha habido un desvío en su vida desde que lo bautizaron? Ha habido un desvío de tal manera que usted pudiera declarar, hermano, yo sé que el tipo de vida que viví no pudiera haber sido la de un creyente. Entonces, hermanos, no hay tal cosa como bautizarse otra vez. Hay solamente un bautismo. Y eso es, después de confesar al Señor de todo corazón. Y el Señor viene y cambia tu vida. Y te hace una nueva persona. Y tú dejas el pecado, abandonas el pecado y comienzas a vivir para Cristo Jesús. Decídelo esta mañana. Ahora, quizás hay alguna persona aquí que nunca ha recibido al Señor Jesús. Nunca le ha confesado como el Señor de su vida. Mi amigo, yo te digo en esta mañana, ¿por qué no lo haces? El Señor te ha traído con ese propósito. En esta mañana. Ora conmigo esta oración, ahí donde estás. Ora conmigo, ¿sí? Dile así al Señor: Padre Santo, te doy gracias porque en esta mañana yo he entendido que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Y en esta mañana yo confieso a Jesús como mi Salvador y como mi Señor. Lo recibo esta mañana. ¿Qué dice la Biblia? Él viene, te perdona de todos tus pecados, de toda una vida, y te hace una nueva persona. Señor, bendito seas. Gracias por lo que tú haces, gracias por esta oportunidad, gracias por los que han orado, y ruego ya por los que esta noche se van a bautizar y van a dar testimonio de lo que tú hiciste en su alma. Despídenos con tu gracia y con tu paz, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano?